Hola, damos inicio a una nueva sesión de nuestro seminario permanente Desplegar la Imagen. Esta vez nos acompaña la doctora Samadí Aguilar Rocha, quien nos va a hablar de apropiación y creación del lugar en tiempos globalizados. Samadí, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bien, listo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Voy a hacer una breve presentación tuya. La doctora Samadí Aguilar Rocha es doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, ha publicado varios artículos en la revista Aparte Rey y es coautora del libro de filosofía para bachillerato. Es miembro del grupo de investigación consolidado indefinidamente del cuerpo académico Cultura y Gestión de Recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades. Funge como consejera técnica, coordinadora de la licenciatura en filosofía en la misma universidad. También es coordinadora de la red de investigación y colaboración en estudios interculturales. Es miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene el reconocimiento de perfil deseable de PRODEP. Su actual proyecto de investigación gira en torno a la filosofía contemporánea y la cultura. Samadí, nuevamente te agradezco que nos acompañes en el seminario y te doy la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer muchísimo al doctor Juan Bermúdez. Gracias por la invitación a tu seminario. Siempre es muy interesante. La propuesta que traigo justamente, como bien dices, la titulé La apropiación y creación del lugar en tiempos globalizados. Desde luego, esta idea surge a partir de la necesidad que hay hoy en las sociedades, y sostengo en las sociedades de riesgo, de retomar ideas tan fundamentales como la idea del lugar. Esta investigación toma como objeto de estudio la ciudad y específicamente la transformación que ha sufrido esta idea o su conceptualización frente a las nuevas formas de vida, de organización y de control, potencializadas por el desarrollo de la tecnología y la colonización del pensamiento y la vida, sobre todo en ciudades latinoamericanas. Pensar en las ciudades globales y las ciudades de riesgo, o más bien las sociedades de riesgo que componen estas ciudades contemporáneas, cobra sentido cuando podemos observar cómo se extiende y cambia las formas de vida del espacio rural o pueblo. Esta expansión tiene consecuencias en la medida en que cambia estas formas de entendernos como seres humanos y como ciudadanos. A partir de aquí, nos interesa analizar y comprender estos procesos de identificación, tanto en los pueblos que han sido absorbidos por el espacio urbano, como las propias ciudades contemporáneas. La mayoría de los pueblos indígenas latinoamericanos, y lo sabemos, vivían de la agricultura y el campo, pero con la llegada de la urbanización, esto va a cambiar totalmente. Las prácticas de la agricultura poco a poco son desplazadas ante las nuevas tecnologías de la urbanización y con ello las costumbres y las tradiciones se modifican, creando una combinación entre lo urbano y lo rural. El ejemplo de esto es la población de Ocotepec, en el estado de Morelos, donde los procesos de urbanización que tienen son evidentes y con características muy particulares, por ejemplo, el reconocimiento de las fiestas de muertos como patrimonio cultural inmaterial, eh, cuestión que abordaremos junto con la idea de la apropiación del espacio. Eh, Desde luego, esta discusión de la apropiación y configuración se trata de la configuración y apropiación del lugar y al mismo tiempo el riesgo de perder estos dos conceptos. Por ello, y a nuestro parecer, es necesario analizar y comprender la identidad de las ciudades y las sociedades de riesgo, la idea de patrimonio y la del lugar. Conformadas, ¿no?, a partir de lo que acabo de decir. Estas tres ideas son parte de los elementos que permiten la cohesión del tejido social y a su vez permiten hablar de la existencia o disolución del espacio urbano público. El lugar, por ejemplo, se ha de entender como un espacio significativo, tanto simbólico como cultural, que constituyen o construyen identidad y junto con la idea de patrimonio comparten justamente esta idea de la memoria.
Con lo anterior se abre como hilo conductor de la presente investigación pensar las diferencias entre los lugares y no lugares, términos que utilizo de Marc Ogier, desde luego. Se trata de pensar las diferencias que existen entre estas dos distinciones como procesos de identificación entre el pueblo o las ciudades del pasado y las ciudades contemporáneas. Se trata de recuperar por un lado el sentido y el significado del espacio urbano público, la ciudad, el lugar, el pueblo, y por el otro, comprender la conformación de las sociedades de riesgo y de fondo esta disolución del tejido social que surge con la creciente individualización que caracteriza estas sociedades. Dividí estos dos puntos en la idea que entendemos por idea de globalización, sociedades contemporáneas, sociedades de riesgo, y la otra es justamente utilizar el ejemplo de Ocotepeque para poder poner en cuestión o en la mesa esta discusión. Las ciudades constituidas a partir de los espacios públicos, privados, políticos y artísticos expresan la forma de vida que a su vez se concreta en una cultura. Estos espacios están constituidos por relaciones o articulaciones, lugares que se ven diluidos o ausentes en las sociedades contemporáneas en la que la orientación y el sentido de una vida en común escapa a la evidente cosificación humana o deshumanización. Influenciados además por dos sistemas fundamentales, el económico y el tecnológico, establecidos por todo el mundo y que ha permitido justamente pensar en este concepto de globalización. La filosofía contemporánea, con orientación fenomenológica, ha abordado esta problemática. Estamos pensando en Martin Heidegger, en Hannah Arendt, en Manuel Levinas, en Sloterdijk, en Peter Sloterdijk, en Michel Desserteau, entre otros. Desde diferentes campos de estudio también fueron abordados o es abordado por Marc Ogier, desde luego desde una definición antropológica, por Guedes, Patrick Guedes y Le Corbusier, por ejemplo, que abordan también la cuestión del espacio desde otra perspectiva. De aquí que la importancia de abordar el lugar, la ciudad, el espacio público urbano, espacios donde viven las personas. Y tiene una curiosa cita Sloterdijk en su texto sobre las esferas, que dice así, dice, mientras la banalidad sella la inteligencia, los hombres no se interesan por su lugar, que aparece como algo dado. Fijan su pensamiento en los fuegos fatuos que le rodean la cabeza en forma de nombres, identidades y negocios. Fin de la cita. En las sociedades de riesgo generadas por el sistema global, el consumo y el sistema burocrático, caracterizados por esta disciplinización y control de sujeto en sus relaciones sociales, que se concretan en mecanismos por los cuales predeterminan el comportamiento y los efectos en toda relación social íntima, y que así, a su vez generan espacios controlados y expresan dimensiones objetivas y calculables. A este sistema globalizado, donde se sostienen estas sociedades de riesgo, Lipovetsky y Serroy lo llaman cultura mundo, un concepto que ellos acuñen y entienden por esto, por cultura mundo, lo siguiente. Se funde, dice, con la cultura mundo se funde por todo el globo la cultura de la tecnociencia, el mercado, los medios, el consumo, el individuo, y con ella una muchedumbre de problemas nuevos con repercusiones globales, ecológicas, inmigración, crisis económica, pobrezas del tercer mundo, terrorismo, pero también existenciales. La cuestión de la identidad, creencia, crisis de sentido, trastornos de la personalidad, fin de la cita. El acento en estas sociedades está en las consecuencias y sus problemas que trae el desarrollo tecnocientífico. Y es cuando para Ulrich Beck, un sociólogo que fue el primero que caracteriza a estas sociedades como sociedades de riesgo, el proceso de modernización se vuelve reflexivo. El desarrollo y la aplicación de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida, la naturaleza, la sociedad, la identidad caen en asuntos de gestión política y científica.
En esta reflexión sobre los procesos modernizadores, lo que crece es la necesidad de seguridad frente a los riesgos adosados a cada descubrimiento científico. En las ciencias, en las sociedades de riesgo, la tendencia a la individualización socava el tejido social. Con él se pierde la cohesión social y con ella la capacidad de negociación política que podría afirmar que el sujeto se ha diluido con la destrucción de su lugar. El significado de colectividad junto con la identidad se diluyeron. La idea de pertenencia a un Estado-nación se desencantó, produciendo diversas expresiones identitarias y colectivas, provocadas por el flujo antes descrito, flujos migratorios, de información, así como la generación de nuevos grupos en los tres niveles, en el global, en el nacional y el regional. A partir de este marco podemos pensar los espacios donde se desenvuelven estas sociedades de riesgo y que en su momento yo llamé en algunos artículos sociedades globales, caracterizadas como centros financieros, como centros cosmopolitas, con mayor flujo de personas, de negocios, de conocimiento. Aquí la idea de apropiación del lugar o la identificación con los lugares, el habitar en sentido ontológico se vuelve más difícil. Habitar aquí se refiere, y en términos heideggerianos, a lo propio, y que Auger desde un sentido antropológico concibe como lugar. Esta es la forma originaria que tiene el hombre de estar o ser en el mundo, categoría heideggeriana. Se trata de la construcción del lugar a partir de la relación, el encuentro, la significación. Son lugares en los cuales nos identificamos, donde nos encontramos, donde hay ecos y resonancia, lugares en los que predominan el sentimiento de seguridad, la protección que permite justamente el desenvolvimiento humano. De ahí el propio concepto clave para entender estos espacios, que es la idea del lugar, como ámbito vivencial y configuración de identidad, porque hay un reconocimiento en el lugar de uno mismo y los otros. El discurso sobre las sociedades de riesgo también tienen esta doble vertiente, porque ella se muestra como diversas subjetividades que se reconfiguran mediante prácticas de resistencia del espacio social. Calles, plazas, ámbitos laborales, los centros comerciales. Las subjetividades se tejen siempre en tensión con las instituciones del Estado, que han de negociar en una sociedad cada vez más compleja y difícil de analizar bajo las categorías de Estado y sociedad. De hecho, en estas sociedades de riesgos, estos dos conceptos se tienen que redefinir porque ya no pueden explicarse o responder localmente, sino que se encuentran bajo lineamientos globales. La expresión global que representa la llamada hipermodernidad, concepto que retoma Lipovetsky y que construye las sociedades de riesgo, se desarrollan en espacios y no lugares. Los no lugares para Auger son los espacios o los lugares de tránsito, aquellos que no permiten detenerte y tener esta relación que abre lugar. Gracias justamente al creciente desarrollo tecnocientífico, sobre todo en los ámbitos de la información, donde esta diferencia se diluye. Por ejemplo, la diferencia o límite entre lo urbano y lo rural. Las ciudades globales son pensadas como conexiones eficientes, cuya imagen clara son justamente las autopistas urbanas elevadas. A esta imagen se asocia la sociedad de riesgo y su creciente inseguridad, ansiedad y neurosis del individuo. En este sentido, la conformación de los lugares no radica solamente en la forma, sino en las relaciones que rigen la producción y la apropiación de estos espacios. De hecho, es así como, y ya lo dije, establecemos nuestro contenido cultural. En el caso de Cuernavaca, los ejidos han sido urbanizados y se ha extendido el pensamiento tecnocientífico con sus procesos globalizadores, pero no solo ha sucedido en Cuernavaca, sino que es un fenómeno predominante a nivel mundial. Se espera el 80% de la población estará urbanizada en breve, o sea, en algunos años. La conurbación difusa en una sociedad desdibujada sobre el territorio, impulsada por intereses meramente económicos, ocupando extensiones cada vez mayores y con límites difusos. Para tener un referente de esta idea de conurbación,
Pensemos, por ejemplo, en las ciudades funcionales o en las ciudades industriales del principio del siglo XX, la cual genera zonas funcionales separadas geográficamente y conectadas por el transporte. La globalización no puede ser concebida sin la primera modernidad industrial y sin la idea de una oposición entre lo rural y lo urbano. El sistema global se extiende diluyendo estos vínculos sociales conforme urbaniza y homogeniza. En las ciudades latinoamericanas estos procesos desde luego tienen además una determinada historia social que tiene que ver justamente con las ideas de la colonización o el colonialismo que determinó estos procesos. Eh, bueno, en el caso del pueblo de Ocotepec, en el Estado de México, en la actualidad es considerado dentro de la ciudad de Cuernavaca, pero en realidad es un pueblo y se considera un pueblo absorbido por la zona urbana. El pueblo está subdividido por 4 barrios, La Candelaria, Dolores, Ramos y Santa Cruz. En el pasado fue un pueblo indígena cuya lengua materna aún podemos escuchar en las calles, poco, pero se escucha el náhuatl, desde luego. La urbanización que ha empezado a tener este pueblo es evidente, pero en el 2014 la UNESCO reconoció sus costumbres del Día de Muertos como patrimonio inmaterial cultural. Esto es lo que se mantiene vivo. Las costumbres, la tradición de esta población, pues o sea, se mantiene a partir o a pesar más bien de esta expansión de la urbanización, lo que sostengo hizo entrar en el discurso político de la UNESCO este reconocimiento como patrimonio cultural que habría que proteger, ¿no? A través de las entrevistas realizadas a los habitantes originarios del pueblo se expresó la importancia de las tradiciones y costumbres del pueblo y su creciente preocupación por los jóvenes del pueblo, porque al parecer cada vez más es evidente este desinterés de los jóvenes por seguir manteniendo justo estas tradiciones, ¿no? Reconocen que fue la inserción primero de la televisión y después de las redes de comunicación, sobre todo Internet, lo que posibilitó o posibilita el desarraigo de la tradición en el momento en que los jóvenes aprenden y asimilan otros valores, formas de vida que corresponden a la industria cultural, dejando a un lado o sin valor las costumbres del lugar donde habitan. Pero ya hemos dicho que el lugar pues es este entramado que permite crear nuevas relaciones sociales, nuevas leyes o nuevas costumbres que permitan la apropiación constante de este espacio, que posibiliten la experiencia, la significación y la identidad. Pero las ciudades globales o esta urbanización como procesos o dinámicas en estos espacios urbanizados son o tienden a ser espacios de anonimato e impiden esta significación como la identidad, ¿no? Al parecer, la preocupación ante el riesgo de la pérdida de identidad y la cohesión social, que es evidente, es una preocupación interesante en Ocotepec. Y a través de esta apropiación de espacios públicos urbanos que han hecho a partir de pintar imágenes grandes, no improvisadas, en los muros de las calles, de algunas calles de Ocotepec, con imágenes, desde luego, con fuerte carga simbólica, ¿no? En esta síntesis entre lo sensible, lo perceptible, los conceptos abstractos y la memoria, es donde ellos, a manera de resistencia como apropiación, muestran su identidad y su historia. Cuando sucede esto, hablamos de apertura de lugares en la medida en que hay una apropiación e identificación, y lo interesante es que, como dije, es una apropiación que puede ser leída como resistencia al riesgo y amenaza de la pérdida de la identidad. Se trata de la relación que hay entre el sentido de vida de la población, que ha de ser considerada ya como un espacio urbano, y la sensibilidad de los habitantes que no se entienden bajo estos presupuestos urbanos. En un momento más les paso justamente estas imágenes de los muros
Y la realidad contemporánea que sufre Ocotepec y la mayoría de los pueblos latinoamericanos, me atrevería a decir, se resuelve en este dinamismo urbano de comunicaciones, de flujos que determinan el imaginario de los habitantes. Y por un lado se encuentra su deseo de mantener su identidad y por otro el hecho innegable de la expansión del espacio y la vida urbana, de la pluriculturalidad y la intrínseca complejidad y contradicción de nuestras culturas. Tan es así que Ocotepec, a pesar de ser una zona urbana en la ciudad de Cuernavaca, sus habitantes siguen considerándose pueblo y siguen manteniendo sus propias leyes y lógicas de comportamiento, aunque al mismo tiempo respondan a leyes estatales de la ciudad. Creemos que y esta contradicción lo vamos a ver en una imagen en particular donde sostengo esta tensión que siempre se ha mantenido entre el Estado y el pueblo, ¿no? Lo paradójico en la cultura mundo, en las sociedades de riesgo, en la globalización, es donde que surge esta necesidad de reivindicación identitaria, de afirmación y apropiación identitaria, gracias al sistema globalizado en el que estamos. Si algo ha producido justamente esta homogenización, y por eso interesa, yo creo, a los filósofos ahora, es su paradoja. Es que gracias a esta homogenización surge una reivindicación de lo particular, de lo identitario, y que tiene esta doble, es un arma de doble filo, digamos, porque o es utilizado este carácter identitario a forma de mercantilización, es decir, estoy pensando en esta designación de los pueblos mágicos, por ejemplo, o en el mismo patrimonio cultural, que lo que hace es que las secretarías de cultura lo toman como estandarte o mercancía para atraer el turismo. Y tengo artículos donde sostengo justamente esta mercantilización de la cultura cuando es transportada en estos discursos dentro de las lógicas globales, digamos, por un lado, pero también está la otra parte que si pensamos en Lipodescu, por ejemplo, él le llama la venganza de la cultura porque está el otro lado, porque efectivamente se puede volver bajo los propios medios globales, estoy pensando en Internet, una apropiación real de lo identitario, pero que se vuelve muy compleja porque tiene que estar en constante tensión con estos sistemas en los que necesariamente entra pues ya estas lógicas de eficiencia, de negocio, de eficiencia en realidad, ¿no? Este pensamiento de tener más beneficio a menor coste. Desde luego, hay un texto de Massimo Cacciari, también filósofo y que fue alcalde de una ciudad italiana, no sé si lo conozcan, dice algo como en esta reivindicación de los lugares, ¿no? Dice que se necesitan lugares para habitar, estos lugares donde sea posible este encuentro, esta seguridad, el intercambio y la acción. Se necesitan porque no los hay, porque en realidad se vuelven resistencia, se vuelven oposición, tragada por la propia industria cultural, ¿no? Habitar en estos sentidos ontológicos, siguiendo un poco a Massimo Cacciari, tiene dos dimensiones. Una, en tanto la necesidad al interior de permanecer amparado, que es una respuesta ontológica otra vez a la pregunta del ser humano, y por otra, como un deseo en el hecho de morar, como un demorarse, como un detenerse en la protección. Se trata de una relación de cercanía y familiaridad entre el hombre y el mundo, y por lo que es posible espaciar una habitación o un lugar. Y en estas ciudades globales, donde intento demostrar estas sociedades de riesgo, sucede todo lo contrario. Se desenvuelven en distancia o en la pérdida propia del exiliado, del estar en el ir y venir, en la huida y en el permanecer. Es aquí, a nuestro parecer, donde se resuelve la actual incertidumbre y el riesgo también de perder este lugar. Y con esto concluiría como este panorama
teórico, ¿no? De los diferentes temas y cuál es mi interés. Y ahora les voy a pasar justamente la presentación. Bien, bueno, tenemos entonces, bueno, en la presentación, la carátula de mi presentación, tenemos justamente la República Mexicana, donde se señala la ubicación de estados de Morelos, donde está Cuernavaca justamente, donde Ocotepec queda al norte, la placa de la designación de las fiestas indígenas reconocidas por la UNESCO, y estos son las imágenes de los muros que podemos encontrar caminando en el pueblo de Ocotepec. Reexpresan justamente sus rasgos identitarios, ¿no? Su preocupación, o sea, aquello que en los que ellos se reconocen. Desde luego surge por la necesidad de esta pérdida, ¿no? Los jóvenes cada vez menos quieren preservar las tradiciones de su pueblo, se diluyen. Esta es la imagen donde se expresa justamente la tensión entre el Estado y pues esta lucha que ha mantenido el pueblo, ¿no? Y que en Latinoamérica, ya lo he dicho, ha tenido las formas, se ha construido a partir de la colonización y esta lucha permanente por mantener sus culturas, ¿no? Su forma de pensar. Y todavía lo tenemos en los pueblos originarios, ¿no? Evidentemente su forma de pensamiento es diferente a Occidente y han tenido que enfrentarse, sobre todo en los medios de producción, los campenicinos han tenido que insertar algunos elementos de la globalización, o sea, saben que necesitan el dinero, pero no lo usan solo es muy pensado para en qué van a invertir ese dinero, qué van a optar y qué no. Y van a optar aquello que no rompa con su forma de vida. Ah, bueno, y ya, estas son las imágenes. Bueno, con eso yo concluiría justamente este panorama de mi interés, en realidad. Muchas gracias, muy interesante tu trabajo. Me queda sonando, en lo que te escuchaba me quedaban cantidades de ideas y el enfoque que estás trabajando de lo local, lo localizado, en comparación o dentro de este contexto de globalización. Me venía la idea de pronto que en una primera globalización, que sería la que antecede o la que se da en la colonia, al final, después de esta globalización, una cultura como la mexicana, donde los pueblos originarios son vivos, beligerantes, siempre han vivido una sociedad en riesgo. O sea, siempre han estado en riesgo permanente. No, y bueno, y también por un encuentro de tecnologías nuevas, telares, sistemas de producción, o sea, todo lo que trajo la colonia, genera toda esta sociedad de riesgo que ahora se multiplica con otros riesgos, como los narra Ulrich Beck. Entonces, es muy interesante esta situación. Y tú encuentras esto en las imágenes que aparecen en estos muros, o sea, Sí. esa identidad de un riesgo permanente. Sí, de un riesgo, pero sobre todo el riesgo que hay de la pérdida del lugar en este sentido ontológico, ¿no? La pérdida de la identidad. Porque si algo comparten estos pueblos es justamente el alejamiento de las tradiciones. Solo lo hacen justamente para atraer turismo, por ejemplo, y generar dinero, ¿no? Y entradas. Pero han dejado de ser prácticas en donde hay una resignificación
de lo cultural, porque los referentes de los jóvenes se encuentran ya, nadie quiere ser campesino, nadie, no se quiere, y más sobre todo en la historia de México, no se quiere ser mexicano, ¿no? Pero esto ha cambiado a partir justamente y paradójicamente del sistema globalizado, porque hay una afirmación, o sea, hay una vertiente, un grupo en que si hay una preocupación de la pérdida de esto. Y a partir de eso sale este movimiento de jóvenes que lo que expresan pudieron haber escogido cualquier otro tema. O hacer graffiti, y no, en realidad están convencidos, ¿no? O hay como una reafirmación, aunque sean pocos, ¿no? Aunque sea solo un grupo, porque hay una inquietante sí, preocupación por esta pérdida. Además, esta idea de riesgo, así como lo trabaja Ulrich Beck, tiene que ver con algo todavía mucho más radical que incluye justamente a los pueblos indígenas y a los más industrializados, a los países de primer mundo, que tiene que ver con que por primera vez en la vida de la humanidad estamos corriendo el riesgo de nuestra destrucción. O sea, es riesgo, se caracteriza esta posición de riesgo en el centro de la sociedad, significa que lo que hemos creado, que está en pos de un progreso, de una mejor vida para algunos, se ha justificado este riesgo constante contra nosotros mismos. O sea, y la otra caracterización es que ya no se trata de un riesgo local, sino que todo lo que has generado le pasa a todo el mundo. Tan es así como sucede hoy con la pandemia. La pandemia, justamente, ¿no? Enfermedad que salió por la transmisión de un murciélago, o bien porque se les escapó el virus en un laboratorio, lo que ha evidenciado es que la forma de vida humana ha trastocado de fondo pues la vida en el planeta. Y el problema es que se vuelve una amenaza, cambia, y un virus como este puede aniquilar a la humanidad entera. Otro ejemplo fundamental tiene que ver con que hay, por ejemplo, más personas alérgicas. Y eso o sea, que nacen alérgicos. Y eso tiene que ver en nuestros cambios y hábitos en el comportamiento de consumo, desde la comida hasta la ropa. Y que en estos procesos, por primera vez en la Tierra, siempre estamos en riesgos. Y que salen fuera de control, y que las decisiones ahora que se toman tienen que ser globales. Y que hay además estos juegos entre lo local, lo nacional y lo global, ¿no? En donde, seguramente también lo has escuchado tú, esta idea de que los pueblos originarios son los que van a salvar a la humanidad, porque son los que de alguna manera toman otra vez esta relación con su entorno con otro tipo de conceptualización, que no es la de rentabilidad, ¿no? Y negocio. Pensemos en la minería a tajo abierto, en estas nuevas minas a tajo abierto que ponen en peligro absolutamente todo el ambiente, el agua, la tierra, pero no solo, o sea, desde luego afecta en donde lo hacen, pero también se volatiliza, o sea, basta que sople el viento y lo lleve a otro lugar. A ese riesgo, por eso Ulrich Beck dice, es que estos riesgos, por primera vez, somos sociedades de riesgo, y nos incumbe a toda la humanidad, ¿no? Y es por eso que hay estas tensiones. Donde hay que poner el acento son en estas tensiones, me parece. Y en varios niveles, ¿no? Sí, no, además la convivencia de una sociedad, igual después en la presentación del video colocaré un apéndice acerca de Ocotepec, pero es un espacio muy particular, conurbado, pero que mantiene usos y costumbres a tal punto que es reconocido por la UNESCO. O sea, son esos flujos de tensiones donde lo local se dispara a un reconocimiento global de una institución como la UNESCO. Entonces es vivir una experiencia muy particular, donde no sé hasta qué punto
llegar y caer como en una retrotopía de decir en los pueblos originarios está el futuro, sino el presente, cómo se vive y se diagnostica en este lugar donde se ha buscado traducir los problemas de ser un pueblo originario expuesto a situaciones como, por ejemplo, una masacre, un decrecimiento poblacional por enfermedades que trajeron en la colonia, o sea, vuelvo y juego, o sea, como que siempre ha estado el riesgo latente, no necesariamente explicado en los términos contemporáneos de Beck, sino, bueno, Sloterdijk nos habla de esta primera globalización, pero que ahí en ese pueblo han tenido que vivirla y asumirla al punto que es un pueblo también expuesto a migrantes, a migraciones a los Estados Unidos muy importantes, a flujos de va y viene, donde los jóvenes se expresan, como tú lo planteas y lo has investigado, se expresan en los muros, mostrando todas estas tensiones y multiplicidades a los cuales están sometidas, esas incertidumbres de que en cierta manera expone Beck, pero dentro de un concepto local, dentro de dentro de una localización que le da unas características muy particulares. Entonces, sí, no, Tienes es toda muy la razón. interesante. Sí, tienes toda la razón, porque donde se juegan son en esas tensiones. Y Ocotepec es un buen lugar porque se mantiene la tensión, pero viven las paradojas ahí, o sea, viven, porque además está muy cercano justamente, se considera urbanizado, y el hecho de que mantenga, ¿no?, esta necesidad, además de su patrimonio, de su asignación como patrimonio cultural en su fiesta de Día de Muertos, pero además la idea de que los jóvenes no quieren mantenerlo, sino ahí se da como todo este juego, o sea, es interesante porque se dan todas esas tensiones eh, que me permiten hablar, por ejemplo, de todos estos conceptos, ¿no?, estas ideas que aparecieron en la presentación. Me llama mucho la atención la referencia a los italianos y Ah, siento que son muy cercanos. Después también igual te voy a molestar que me pases la bibliografía para claro. incluirla en el material de Massimo Casciari. No lo conocía. En lo que hablabas, me acordaba de un escrito muy cercano de Italo Calvino en las ciudades interminables, no, las ciudades invisibles. Invisibles. Hay una que se llama Las ciudades interminables, o sea, cómo describe de una manera hermosa esa conurbanización que vivimos y que también aquí es evidente, o sea, porque en Cuernavaca y Ocotepec se nota esa expansión urbana de conurbados, pero Cuernavaca empieza a ser un espacio conurbado de una megalópoli en expansión que es la Ciudad de México. Entonces, vivimos esas situaciones. Ginsburg también es un italiano bastante interesante que yo creo que dentro de su idea de lo indiciario nos permite utilizar estos artistas urbanos para diagnosticar y para buscar síntomas de qué es lo que está pasando, para interpretar esas expresiones de cultura y su relación dentro de un marco problemático mucho más amplio. Entonces, sí, muy interesante lo de los italianos, la presencia italiana en tu exposición. Sí, me interesa mucho porque justamente Massimo Casciari aborda y retoma esta idea del lugar. Desde luego es un lector de Heidegger, pero son preguntas ontológicas sobre lo que es el ser humano, ¿no? En esta redefinición por la necesidad que tenemos o en crítica a este pensamiento metafísico tradicional o el pensamiento moderno, ¿no? Esa modernidad que surge en el siglo XVI con Francis Bacon y Descartes, por ejemplo, y ahí está este pensamiento que lo que hemos hecho es una exacerbación de ese pensamiento tecnocientífico, ¿no? Científico por el cual, o el medio por el que vemos el mundo, ¿no? Y Massimo Casciari retoma justamente esta idea, esta necesidad, ¿no?, de repensar, sobre todo en lo político, estas relaciones que permiten una acción política, ¿no? Como Hannah Arendt lo decía en algún momento, o sea, verdaderamente
hablar de verdaderas democracias y no lo que tenemos hoy, por ejemplo, ¿no? Claro. Es inmenso pues, el panorama que se nos muestra hoy y complejo, a mí me parece, todo el tiempo. Pues Amadí, te agradezco mucho. La presentación nos aporta mucho a este ejercicio donde buscamos desplegar la imagen, ampliar los marcos epistemológicos, buscando nuevas traducciones, buscando nuevos parámetros, traducir a Heidegger en términos de mexicano o el gentilismo de Cuernavaca, que sería Heidegger en guayabo, sería ideal. Entonces, bueno, nos dejas abiertas muchas expectativas y muchas brechas para empezar a trabajar en nuestra cabeza. Te agradezco mucho. No, darte las gracias a ti por la invitación. Juan. Que Muchas estés gracias. muy bien. Gracias.